Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 10 de la materia Iglesia Contemporánea. Este día vamos a estar viendo un poco acerca del movimiento pentecostal en nuestro país. Es parte de la historia de cómo el evangelio se dio acá. Ahorita estamos viendo cómo diferentes denominaciones vinieron y se implantaron en este lugar. Dice que entre 1911 y 1916 hubo grandes destellos pentecostales. Por ejemplo, dice que se habla de un misionero que era el reverendo Bradley de la Iglesia de Santidad que estaba en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Dice que este misionero era amigo de Roberto Bender y Percy Chapman. Realizó tareas evangelísticas, pastorales en la población de Huayúa y Aguachapán. Este hombre tuvo que retornar a su país en 1916, pero quedaron ya señales, ¿verdad?, de que estaban presentes los pentecostales en estas dos regiones, en Huayúa y en Aguachapán. Los pentecostales libres, ¿verdad?, iniciaron formalmente a través de la Asamblea de Dios con la llegada del reverendo Federico Ernesto Mevius. Era canadiense y fue en el año 1906 y llegó junto con Bender. También es otro de los personajes importantes que trajeron la parte pentecostal a nuestro país. Dice que él alquiló un lugar en la Vía Delgado y dice que pintó un muro donde estaba un impresionante cuadro de la segunda venida de Jesucristo. No sé si ustedes hacen memoria y ustedes recuerdan que la gente que está en la denominación pentecostal, para ellos es constantemente recordar que ya viene, ¿verdad? Que ya va a estar, que ya pronto va a ser la venida de Jesús. En las nubes, ¿verdad? Como nosotros llamamos el arrebatamiento o el rapto. Y también se menciona la segunda venida de Cristo. Entonces, para ellos es sumamente importante recordar eso todos los días. Tengo una amiga que es muy, de verdad, pegada a esta línea pentecostal y ella al final, quizás de una conversación que podamos tener, me dice, mira, solo te recuerdo algo, acordate que Cristo viene pronto, ¿oíste? Es algo que de verdad es bonito recordarlo. Yo creo que deberíamos de vivir todos los días recordando eso. Este hombre hizo un impresionante, dice, vea ahí, dibujo de la segunda venida y dice que el fin de eso era llamar la atención de las personas. Dice que 3 hermanos de la misión centroamericana al visitar el local se unieron a él y la obra empezó a prosperar. Entre los convertidos estaban Rodolfo Hurtado y Sotero Navas. El hermano Mevius se trasladó poco tiempo después al volcán de Santa Ana, donde inició una nueva obra, la cual se desarrolló con impresionante rapidez. Entre los años 1910 y 1912 se produjo un avivamiento pentecostal. Fue en las lomas de San Marcelino donde Mevius estableció una congregación. Y vea, dice que a veces esa congregación pasaba de 400 personas. Yo creo que el mover pentecostal vino a darle otro tinte, como decimos, otra forma de ver las cosas de Dios. Y por eso mucha gente, de verdad, impresionada por lo que sucedía con ellos, lo buscaban. Dice, Mevius hizo énfasis en la importancia de la santidad entre los pentecostales, tanto a nivel interno de su corazón como a nivel externo de su conducta y presentación. Dice que por esta razón muchas mujeres, aunque no todas, se vestían con largos vestidos blancos y no usaban adornos ni cosméticos. Y yo creo que eso en gran medida se ha mantenido en aquellas iglesias pentecostales muy, digamos, estrictas en ese aspecto, ¿verdad? Porque yo conozco también personas a las cuales yo puedo hablarles que esa persona siempre anda con un vestido sumamente largo, es como, tienen como una forma de
de que el vestido sea como plisado, ¿verdad? Con muchos paletones, tapadita su cabeza, sumamente, o sea, jamás yo he visto a esta persona, jamás le he visto vestida de manera diferente, jamás, nunca. En todo el tiempo que quizás tengo más o menos como unos 20 años de conocerla. Entonces, ella se viste así y bueno, es parte de lo que ella cree, ¿verdad? Que es así. Eso no quiere decir que por eso sea más espiritual o menos espiritual, sino que es la forma en cómo ha sido educada en esa iglesia pentecostal. Las asambleas de Dios para el año 1926 dice que un zapatero, este zapatero se llamaba Francisco Ramírez Arbizú, vivía con su esposa Elvira y sus hijos en el cantón de Santa Rosa, en Ciudad Arce. Tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio. Él era un hijo de un capitán del ejército y un día fue invitado por otro zapatero, igual que él, a un culto evangélico y bendito sea Dios que tuvo la oportunidad de recibir ahí a Jesús. Muy pronto él se puso a estudiar la Biblia, tuvo la carga por la obra y sintió el llamado pastoral. De verdad que Dios sí estaba haciendo algo maravilloso en la vida de estas personas porque conocían a Jesús e inmediatamente querían ellos formar parte de lo que estaba sucediendo. Y este hombre dice que se sintió el llamado pastoral. Ese mismo año habló con el hermano Mevius, quien le sugirió que viajara a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá pues él iba a poder ver, ¿verdad? Y observar cómo se llevaban a cabo las obras y las misiones y también se iba a buscar apoyo para servir. El hermano Arbizú hizo algo de verdad que no sé si todos estaríamos dispuestos a hacerlo. Dice que vendió su zapatería para poder cubrir los gastos de su viaje. Él sabía que era más importante prepararse para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Entonces yo creo que despojarse de las cosas materiales de esa forma mostró también el verdadero amor y la pasión que él tenía por aprender, y aprender no solo por aprender, sino que para llevarlo a otros. El hermano Arbizú solicitó la incorporación de dichas iglesias al Concilio General de las Asambleas de Dios. Los directivos del concilio le sugirieron que hablara con la Convención Latinoamericana. Si usted se fija, para esta época, para 1916, todas estas cosas ya se estaban dando, ya estaban bastante organizados fuera de El Salvador. La que dice que la Convención Latinoamericana era la que tenía bajo su responsabilidad la obra de América Latina y por lo tanto a la que debía afiliarse El Salvador. El reverendo H.C. Ball, por carecer de mayor información y pruebas, no le dio el apoyo solicitado. No satisfecho, este hermano, el hermano Arbizú, con los resultados, tomó la decisión de buscar el apoyo de la naciente obra mexicana de las Asambleas de Dios, quienes le brindaron un buen recibimiento y le invitaron a su convención anual, en la que él informó a dicha convención acerca de la obra salvadoreña y sus gestiones ante las autoridades de la denominación en los Estados Unidos, ¿verdad? Él, o sea, tenía tanta pasión porque llevar el evangelio a El Salvador, que él buscaba medios externos fuera del país para que se pudiera recibir más apoyo. Varios hermanos, dice, juntaron el dinero para que el hermano Arbizú retornara a los Estados Unidos con las nuevas y buenas noticias de la obra salvadoreña, a fin de que, si era posible, lograra el apoyo de que se enviaran misioneros a El Salvador. La convención, reconociendo los aportes del hermano Francisco Ramírez Arbizú para la expansión del evangelio en la región centroamericana, vea que ya no solo era El Salvador, ya él había mostrado, ¿verdad?, que se podía llegar más lejos. Le otorgó la ordenación como ministro de las Asambleas de Dios y recomendó el traslado de una pareja misionera de México a El Salvador. A su llegada a El Salvador, esa pareja, que era Jorge Blaisdell y su esposa Francisca, junto con el hermano Arbizú, iniciaron el trabajo de visitación a las iglesias ya establecidas y se dedicaron a la intensa tarea de constituir nuevas iglesias en la zona occidental del país. Vea que en realidad estaba dando fruto, ¿verdad? La pasión que él tenía, la pasión que él sentía porque otros conocieran, lo hizo, ¿verdad?, que otras personas también vinieran acá, como esos misioneros mexicanos,
y que se pudiera ir expandiendo. Y dice aquí que más que todo la Asamblea de Dios se fue expandiendo en la zona occidental. En los meses siguientes se sintió el avance de la obra eclesiástica pentecostal. ¿Cómo se sintió con estos avances? Se predicaba la palabra de Dios bajo techo y al aire libre. Se hacía evangelismo personal, se recogían ofrendas en las iglesias, se organizaron escuelas dominicales en la mayoría de las congregaciones. Los hermanos evangélicos fueron enseñados en cuanto a las dos formas de bautismo, que estaba el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Cosas sumamente fundamentales para los pentecostales. Entonces ellos querían que muchas personas conocieran en qué se basaban, cuál era la doctrina de ellos. El liderazgo salvadoreño comenzó a desarrollarse formalmente cuando en la reunión de las Lomas de San Marcelino fueron ordenados 6 pastores que servirían a las asambleas de Dios. Los misioneros Weisdel retornaron a los Estados Unidos y gracias a su excelente reporte sobre la obra salvadoreña, el Concilio General de las Asambleas de Dios otorgó al grupo de iglesias del Salvador la calidad de distrito provisional de la Convención Latinoamericana, mientras se formalizaba su propia denominación nacional. Meses más tarde, H.C. Ball, superintendente de la Convención Latinoamericana, arribó a El Salvador para participar en la convención anual de las iglesias de las Asambleas de Dios, todavía no organizadas como una denominación salvadoreña, pero Asambleas de Dios tiene bastante claro, ¿verdad?, el concepto de que constantemente se tienen que estar reuniendo la mayoría de iglesias, porque son muchas iglesias de Asambleas de Dios que hay, y de manera que ellos puedan estar pendientes, ¿verdad?, de cómo están sus organizaciones, de cómo están sus iglesias, de la gente que está ahí a cargo. Él dice, por fin, dice, del 18 al 21 de abril de 1930, 12 iglesias se reunieron en la ciudad de Aguachapán, fundando el Concilio de las Asambleas de Dios en El Salvador. Sumamente importante eso, ¿verdad? Ya ahí ya quedaba establecido. Dice, el reverendo Rafael Williams fue electo por el concilio como primer superintendente general y el reverendo Arbizu fue electo como secretario general, con la responsabilidad de administrar el uso de los fondos que recaudara la denominación. Así, tras más de 20 años de lucha y trabajo, se constituyeron de manera formal las Asambleas de Dios. O sea, que no fue algo que de la noche a la mañana pasó, sino que hubo mucho trabajo. Y el hermano Francisco Ramírez Albizu fue alguien sumamente fundamental para el desarrollo de Asambleas de Dios en el país. Y yo creo que eso nos deja a nosotros una gran lección, porque nosotros, o sea, podríamos decir, yo no soy reverendo, yo no soy pastor, yo no soy líder, pero sí podemos tener ese amor y la pasión de llevar el evangelio a otros. Eso está dentro de nosotros, es parte de la misión que Dios nos ha dado, donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y eso lleva a una acción, ir. Y eso es lo que hizo esas personas. Se fueron de sus países para venir a El Salvador y predicar. Nosotros no les estoy pidiendo que se vayan del país. Les estoy pidiendo que podamos hacer algo acá con la gente que aún no conoce de Dios. Dice que en el año 1930, dice que el reverendo Rafael Williams expresó públicamente su interés en que se establecieran iglesias fuertes en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y otras poblaciones importantes. A pesar de ello, no fue sino hasta muchos años después que las obras urbanas llegaron a convertirse en obras pujantes. Para 1935, 26 iglesias se reportaban organizadas, número que ascendió en 1940 a 41, incluyendo 3 obras en Honduras, más 24 puestos de predicación. Es decir, quizás no estaban establecidas todavía como iglesia, pero sí se predicaba la palabra. Uno de los alumnos del Instituto Bíblico Betel, el Instituto Bíblico Betel es hasta ahora en día el instituto que forma personas para misiones, para ser pastores. Esto es de las Asambleas de Dios. Fue el hermano Fernando Monroy quien, ya convertido a Cristo y capacitado por el instituto, dice, adquirió un pequeño cafetal en el cantón Potrero Grande en el volcán de Santa Ana.
donde ahí construyó él una capilla para la predicación del Evangelio. Así nació la iglesia Filadelfia, que él mismo pastoreó y que llegó a tomar fuerza, al grado que más de sus 30 miembros entraron a servir al Señor como pastores y líderes. Creo que eso es algo sumamente importante, porque venir y determinar al servicio de Dios, yo creo que la mejor forma es llevar la predicación a otros, o sea, que otros puedan conocer del Señor. Entre ellos se pueden mencionar al reverendo Cristóbal Ramírez, al reverendo Rafael Durón, a José Irene Granados y a muchos otros más. Dice, en el año 1936 vinieron acá como misioneros Melvin Hodges y su esposa Loida en un accidentado viaje por barco, quedándose en el país un año preparando materiales de estudio. Vea, ellos les interesaba también que la gente estuviera muy preparada y que también estos misioneros enseñaban en el Instituto Bíblico. En 1937 se trasladó a la República de Nicaragua, en donde continuó su labor educativa y preparó muchos escritos que fueron de gran bendición para la obra internacional. En 1950 se convirtió en superintendente de la obra en El Salvador. Vea que estos misioneros también vinieron a formar parte importante de esta iglesia. Ahora vamos a ver una breve historia acerca de la presencia de una iglesia, ¿verdad?, que se llamaba Los Amigos en El Salvador. Thomas Kelly y Charles Buckley fueron dos misioneros enviados a Guatemala en el año 1902 por la Asociación de Iglesias que se llamaban Los Amigos, desde California, Estados Unidos, estableciendo su base de operaciones en la ciudad de Chiquimula, en el oriente del país guatemalteco, con el propósito de extenderse hacia la República de Honduras y El Salvador. Los Amigos, dice, tomaron ese nombre basados en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos del 13 al 15. Dice, este movimiento surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVII, pasando luego a Norteamérica, y representaba el ala radical del puritanismo inglés, el cual, ¿verdad?, hacía énfasis en la espiritualidad de la fe cristiana. Rechazaban todo rito y ceremonialismo, hasta el grado, dice, que no practicaban las ordenanzas bíblicas del bautismo y la Santa Cena, debido a que los feligreses temblaban cuando decían sentirse poseídos por el Espíritu Santo. Se les dio el apodo de Quakers, es decir, tembladores, o cuaqueros en español. Esta también fue una de las denominaciones que de algún modo, ¿verdad?, surgieron en Guatemala. Algunos probablemente estuvieron acá, pero sí fueron muy reconocidos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.